En la mitología griega, Aquiles o Aquileo fue un héroe de la guerra de Troya y uno de los principales protagonistas y más grandes guerreros de la Ilíada de Homero. Era nieto de Éaco e hijo de Peleo y de Tetis, por lo que se le llama a menudo Pélida y Eácida. En la célebre obra homérica, Aquiles suele ser calificado como el de los pies ligeros, ya que se le consideraba el más veloz de los hombres. Leyendas posteriores afirman que Aquiles era invulnerable en todo su cuerpo salvo en su talón. Estas leyendas sostienen que Aquiles murió en batalla al ser alcanzado en el talón por una flecha envenenada. Es de aquí donde la expresión, talón de Aquiles, toma forma para aludir a la máxima debilidad de una persona, y en el campo de la anatomía se llama, tendón de Aquiles, a un tendón en la parte posterior de la pierna. Aquiles también es famoso por ser el más hermoso de los héroes reunidos en Troya. En su mito es crucial su relación con Patroclo, su compañero de armas. Nacimiento. Aquiles era el hijo del mortal Peleo, rey de los mirmidones en Phtía, y de la ninfa marina Tetis. Zeus y Poseidón se habían disputado su mano hasta que Temis profetizó que Tetis engendraría un hijo todavía más grande que su padre. Por esta razón Tetis fue obligada a casarse con Peleo. Según otras fuentes, fue Prometeo o Proteo quien realizó la profecía o bien fue Momo quien aconsejó a Zeus que casase a Tetis con un mortal. Hay una versión alternativa en las Argonáuticas, en ella, Hera alude a la casta resistencia de Tetis a los avances de Zeus, por lo que habría sido leal al lazo matrimonial de Hera rechazándolo fríamente. Según el poema incompleto Aquileida, escrito por Esteisio en el siglo I, cuando Aquiles nació Tetis intentó hacerlo inmortal sumergiéndolo en la laguna Estigia, pero olvidó mojar el talón por el que lo sujetaba, dejando vulnerable ese punto. No está claro si esta versión del mito se conocía anteriormente. En otra cara de la historia, Tetis ungía al niño con ambrosía y lo ponía al fuego del hogar para quemar las partes mortales de su cuerpo. Fue interrumpida en estos quehaceres por Peleo, que arrancó de sus manos con violencia al niño y éste quedó con un talón carbonizado. Tetis, enfurecida, abandonó a ambos. Peleo sustituyó el talón quemado de Aquiles por la taba del gigante Dámiso, célebre por su velocidad en la carrera. De ahí que se nombrara a Aquiles como el de los pies ligeros. Sin embargo, ninguna de las fuentes anteriores a Esteisio hace referencia a esta invulnerabilidad. Al contrario, en la Ilíada Homero menciona que Aquiles es herido, en el libro XX y el héroe Peonio Asteropeo, hijo de Pelegón, desafía a Aquiles junto al río Escamandro. Le arrojó 2 lanzas a la vez, y una alcanzó el hombro de Aquiles, del cual brotó sangre negra. Tampoco en los poemas fragmentarios del ciclo troyano en los que aparece una descripción de la muerte del héroe, Cipria, Etiópida de Arctino de Mileto, pequeña Ilíada del Esques e Iliupersis de Arctino, hay rastro de referencias a su invulnerabilidad ni a su famoso talón. En vasijas pintadas posteriores representando la muerte de Aquiles, una flecha alcanza su cuerpo, en algunos casos, varias flechas. En el monte Pelión, Peleo confió a Aquiles y Patroclo al centauro Quirón para que los criase. Quirón los alimentó con fieros jabalíes, entrañas de león y médula de oso para aumentar su valentía, además, les enseñó el tiro con arco, el arte de la elocuencia y la curación de las heridas. La musa Calíope les enseñó el canto, y el profeta Calcante predijo que a Aquiles se le daría a escoger entre una vida corta y gloriosa o larga en años y anodina. En el canto 9 de la Ilíada, se cuenta que en la embajada integrada por Odiseo, Áyax Telamonio y Fénix que este último, caballero Mirmidón, había criado al héroe cuando era un niño, y se alude a pasajes íntimos de su infancia. Se habla en la misma obra de la convivencia de Aquiles con su madre, la Nereida Tetis, en el palacio de su padre, Peleo. En Ifigenia en Aulide, de Eurípides, se cuenta que Quirón predijo las hazañas de Aquiles. Aquiles en Esciro. Algunas fuentes posteriores a Homero afirman que para mantener a Aquiles alejado de la guerra, Tetis escondió al joven en la corte de Licomedes, rey de Esciro. Allí Aquiles fue disfrazado de doncella y vivió entre las hijas de Licomedes con el nombre de Pirra. Con una de ellas, Deidamía,
a quien en la versión de Esteisio violaba, tuvo a su único hijo, Neoptólemo. Según esta historia, Odiseo supo por el profeta Calcas que los aqueos serían incapaces de capturar Troya sin la ayuda de Aquiles, por lo que marchó a Esciro con ropas y joyas para obsequiar a las mujeres, pero entre ellas puso un escudo y una lanza. Entonces, Odiseo ordenó que sonara una trompeta o un clarín de alarma. Aquiles se preparó para defender la corte cogiendo el escudo y la lanza y desgarró sus vestidos, desvelando así su identidad. Aquiles en la guerra de Troya. Téléfo y la magia empática. Cuando los griegos partieron hacia la guerra de Troya se detuvieron en Misia, donde gobernaba el rey Téléfo. En la batalla resultante, Aquiles hirió a Téléfo. La herida no sanaba, y Téléfo pidió un oráculo, que dijo: el que hirió sanará. Téléfo fue a Argos disfrazado de mendigo y pidió a Aquiles ayuda para curar su herida. Alternativamente, Téléfo secuestró a Orestes, que entonces era un niño, y pidió como rescate que Aquiles sanase la herida. Aquiles se negó, alegando no tener conocimientos médicos. Odiseo señaló que la lanza era la que había infligido la herida y que por tanto la lanza debía ser capaz de curarla. Se rasparon unos trozos de la lanza sobre la herida, y Téléfo se curó. Este es un ejemplo de magia empática. Cigno de Calouna. Según algunas tradiciones recogidas por Plutarco, Ovidio y el investigador bizantino Juan Tzetzes, una vez que los barcos griegos llegaron a Troya, Aquiles luchó y mató a Cigno de Calouna, hijo de Poseidón. Cigno era invulnerable, excepto por su cabeza. Troilo. Según el relato de la destrucción de Troya de Ders Frigio, el resumen latino que transmitió la historia de Aquiles a la Europa medieval, mientras Troilo, el hijo menor de Príamo y Hécuba, estaba abrevando sus caballos en la fuente del León fuera de las murallas de Troya, Aquiles lo vio y se enamoró de su belleza. El joven rechazó sus proposiciones y se refugió en el templo de Apolo. Aquiles lo persiguió hasta el interior del santuario y lo decapitó en el mismo altar del dios. Se decía que en aquel momento a Troilo le faltaba un año para su 20º cumpleaños, y cuenta la leyenda que si Troilo hubiera alcanzado esa edad, Troya habría sido invencible. En la Ilíada /I. None. En la Etiópida /I. None. Muerte de Aquiles. Como había predicho Héctor en su último aliento, su hermano menor Paris mató a Aquiles, bien con una flecha o con un cuchillo por la espalda cuando visitaba a Polixena, una princesa troyana. Según algunas versiones, el dios Apolo vio la flecha de Paris, o bien era el mismo Apolo quien lo mató disfrazado de Paris. Sus huesos fueron mezclados con los de Patroclo, y se celebraron juegos funerarios. En la Etiópida de Arctino de Mileto se decía que fue llevado por Tetis a la isla de Leuce. Allí los aqueos erigieron un túmulo en su honor y celebraron juegos funerarios. Más tarde, Filoctetes mató a Paris usando el enorme arco de Heracles. El destino de la armadura de Aquiles. La armadura de Aquiles fue objeto de una disputa entre Odiseo y Áyax el Grande. Ambos compitieron por ella dando discursos sobre por qué fueron los más bravos tras Aquiles y los más merecedores del mismo. Odiseo ganó. Áyax se volvió loco de dolor y angustia y juró matar a sus compañeros, empezó a matar los rebaños, creyendo en su locura que eran soldados griegos. Cuando recobró la cordura se suicidó dejándose caer sobre la espada que anteriormente le había otorgado su enemigo favorito, el príncipe troyano Héctor. Aquiles y Patroclo. La relación de Aquiles con Patroclo es un aspecto clave de su mito. Su naturaleza exacta ha sido objeto de disputa tanto en el período clásico como en la época moderna. En la Ilíada queda claro que los dos héroes tienen una amistad profunda y extremadamente significativa e incluso Patroclo dice a Aquiles en un sueño que entierren sus cenizas junto con las de él. Algunos autores modernos han defendido que a partir de algunos pasajes de la Ilíada se puede deducir la existencia de una relación erótica entre Aquiles y Patroclo, pero la opinión más extendida es que el texto de Homero no hace ninguna alusión a que entre ellos hubiera ese tipo de relación. Patroclo fue enviado por su padre a Tía, donde conoce a Aquiles y donde se hace su compañero de armas. Por otra parte,
En el canto 9 de la Ilíada se presenta a Aquiles y Patroclo durmiendo cada uno con una mujer, Aquiles con Dai y Amid y Patroclo con Ifis, mujer que por cierto, el propio Aquiles entregó a Patroclo. La literatura posthomérica, a partir del siglo V AC, explora una interpretación en la que Aquiles y Patroclo habrían sido amantes. El primer testimonio explícito de una relación erótica entre Aquiles y Patroclo es un fragmento de Los Mirmidones, una tragedia perdida de Esquilo. Este tipo de relación entre ambos también se halla presente en obras de Platón y Esquines, y parece haber inspirado los enigmáticos versos en la Alejandra de Licofrón que afirmaban que Aquiles había matado a Troilo, de los que un escolio del escritor bizantino Juan Tzetzes agrega que fue por una cuestión de amor no correspondido. El culto de Aquiles. En el Ponto Euxino. Hubo un culto arcaico de Aquiles en Leuce, en el Mar Negro, frente a las costas de las actuales Rumanía y Ucrania. En la isla había un templo y un oráculo que sobrevivieron hasta la época romana. Las ruinas de un templo cuadrado de 30 m de lado, que posiblemente fuera el dedicado a Aquiles, fueron descubiertas por N. de Kritzkij en 1823. Las excavaciones han sacado a la luz restos de un edificio cuyo origen podría situarse en el siglo VI AC. Se han encontrado también vasos votivos, gemas y monedas de diferentes lugares de la antigua Grecia. Plinio menciona en su Naturalis Historia un túmulo en la isla consagrada a Aquiles, que ya no era evidente, situado a una distancia de 50 millas romanas de la isla Peuce junto al delta del Danubio, y el templo que había allí. A Pausanias le dijeron que la isla estaba cubierta de bosques y que allí estaba el templo de Aquiles y su estatua. Pomponio Mela cuenta que Aquiles está enterrado en la isla llamada Aquilea, entre el Borístenes y el Istar. El geógrafo griego Dionisio Periegeta, que vivió en la época de Domiciano, escribió que la isla se llamaba Leuce debido a que los animales salvajes que allí vivían eran blancos. La obra de Flavio Arriano Periplo del Ponto Euxino también menciona en la isla Leuce el templo de Aquiles y la estatua así como las numerosas ofrendas que dejaban en él los navegantes que llegaban al lugar y la presencia de un oráculo. Leuce también tenía reputación como lugar de sanación. En su descripción de Grecia, Pausanias cuenta que la sibila délfica envió a un señor de Croutona para ser curado de una herida en el pecho. Amiano Marcelino atribuye la sanación a las aguas de la isla. El culto de Aquiles estaba extendido en la antigüedad por diferentes lugares de las costas del Mar Negro, donde se han hallado numerosas inscripciones que indican que era venerado con el epíteto Pontarca, señor y dueño del Mar Negro, protector de los marineros y la navegación. En otros lugares. A Aquiles le fueron dedicados varios puertos comerciales en aguas griegas, llamados Aquileo, en Mesenia y en Laconia. Nicolae Susianu pensaba incluso que podría reconocerse el culto a Aquiles en el nombre de la ciudad italiana de Aquilea, situada en la costa del mar Adriático, y en el brazo norte del delta del Danubio, el brazo de Chilia. Además, también se rendía culto a Aquiles en Sigeón, lugar donde la tradición dice que se encontraba su tumba, en Epiro, en Olimpia y en Arcadia. El culto de Aquiles en la época moderna, Eliachilleyon barra y de Corfú. None. El nombre de Aquiles. El nombre de Aquiles puede ser analizado como una combinación de Acos y Laos. En otras palabras, Aquiles es una personificación de la pena, siendo este dolor un tema que aparece numerosas veces en la Ilíada. El papel de Aquiles como héroe de las penas constituye una yuxtaposición irónica con la visión convencional de Aquiles como héroe del Cleos. Laos ha sido interpretado por Gregory Nagy, siguiendo a Leonard Palmer, con el significado de cuerpo de soldados. Con esta derivación, el nombre tendría un doble sentido en el poema: cuando el héroe actúa correctamente sus hombres llenan de dolor al enemigo, pero cuando se equivoca son sus hombres los que reciben el dolor. El poema trata en parte sobre la mala administración de la ira por parte del liderazgo. Por otra parte, en la biblioteca mitológica de Apolodoro se dice que Peleo puso a Aquiles su nombre por no haber aproximado los labios a un pecho y que antes de llamarse así se había llamado Ligirón. De esta forma, Apolodoro relaciona el nombre con la palabra, que, precedido por la partícula privativa, tendría como significado, sin labios.
Otras historias sobre Aquiles. A diferencia de la Briseida de la Ilíada, que no pronuncia ni una palabra, en las Heroidas de Ovidio, Briseida envía una carta a Aquiles en la que le pide que haga lo posible para rescatarla del poder de Agamenón y le expresa sus sentimientos hacia él. En la Odisea hay un pasaje en el que Odiseo navega hasta el inframundo y conversa con las sombras de los muertos. Una de ellas es la sombra de Aquiles, quien es saludado como, bendito en vida, bendito en la muerte. El guerrero responde que preferiría ser esclavo del peor de los amos a rey de todos los muertos. Los reyes de Epiro reivindicaban ser descendientes de Aquiles porque la tradición decía que allí había reinado su hijo Neoptólemo. Alejandro Magno, hijo de la princesa Olimpia de Epiro, podría por tanto reclamar también este parentesco, y se esforzó en ser como su gran antepasado de muchas formas. Se dice que visitó su tumba al pasar por Troya. Algunos también afirman que Aquiles se casó con Medea y que tras su muerte ambos se unieron en los campos elíseos del Hades, como promete era a Tetis en las Argonáuticas de Apolonio. Aquiles en la tragedia griega. El dramaturgo griego Esquilo escribió una trilogía de obras sobre Aquiles, llamada Aquileida por los investigadores modernos. Las tragedias narraban las hazañas de Aquiles durante la guerra de Troya, incluyendo su victoria sobre Héctor y finalmente su muerte causada por una flecha disparada por París. Otra obra perdida de Esquilo, Los Mirmidones, se centraba en la relación entre Aquiles y Patroclo. Solo se conservan unas pocas líneas. El dramaturgo Sófocles también escribió una obra protagonizada por Aquiles, Los amantes de Aquiles, de la que solo sobreviven unos pocos fragmentos. Eurípides también trató temas en los que aparece el personaje de Aquiles en varias obras de las que solo sobreviven fragmentos, Los Escirios y Telefo.